Cada invierno, desde 1974, baja de la montaña. Nunca se lo he contado a nadie. Soy, o más bien era, el Dr. Arturo Torres, climatólogo. Mi nombre llegó a significar algo en ciertos círculos, en los pasillos de la universidad, en conferencias internacionales. Antes del escándalo, ahora, mi nombre solo significa esta cabaña, esta montaña y este silencio que lo devora todo. Un silencio que he guardado por casi 50 años. Esta grabación es mi única confesión posible, porque lo que vi este diciembre no fue la visita de siempre, fue algo que lo cambió todo, y me obligó a romper la única regla que me mantenía a salvo, la regla de no intervenir. Les prometo que si se quedan conmigo, si escuchan hasta el final, entenderán por qué un hombre que lo perdió todo por una mentira, arriesgaría lo poco que le queda por una verdad que nadie creería. Entenderán por qué el secreto más grande del Himalaya no es una criatura, sino una familia. Mi credibilidad, si es que me queda alguna lugar, el Parque Nacional de Sagarmatha, en Nepal, a kilómetros, a días de cualquier ruta de trekking comercial. Esta cabaña de piedra y madera fue una herencia, y oficialmente sigue funcionando como una estación meteorológica privada de alta montaña para una universidad que hace mucho se olvidó de mí y de mis informes. Reciben datos automáticos, pero nadie los lee. Soy un fantasma en su sistema. Mi vida aquí arriba es un ritual preciso. Comprobar los manómetros de presión barométrica, ahorrar el queroseno como si fuera oro líquido, y sobre todo, escuchar cómo el viento arranca el hielo del pico de las banderas de oración, que se alza justo enfrente. El sonido es como el de un rollo de seda rasgándose lentamente, un recordatorio constante de lo fino que es el aire, de lo frágil que es todo aquí arriba. Aquí, las reglas no las pones tú, las pone la montaña. Y la montaña tiene memoria. Mi presencia aquí no es una elección de retiro espiritual, es una sentencia. Mi herida es una mentira que conté hace más de 20 años. Falsifiqué una serie de datos de radar de penetración de hielo para proteger el legado de mi mentor, un hombre brillante y ridiculizado que creía que nuestro planeta había sido visitado, que había pruebas congeladas en el tiempo. Mi pequeña traición a la ciencia fue descubierta. Esa mentira me costó mi carrera, mi credibilidad, y eventualmente me costó a mi familia, que no pudo soportar la vergüenza. Así que vine aquí, al único lugar que mi mentor siempre describió como sagrado. Este exilio se convirtió en mi hermosa prisión, un lugar para pagar mi penitencia en soledad, rodeado de una grandeza que cada día me recuerda mi propia pequeñez. Un lugar para no volver a mentir jamás. Durante 49 años, la regla fue simple. Yo observaba, él pasaba. Era una constante en mi vida, tan predecible como el monzón. Tras la primera gran nevada de diciembre, siempre la misma semana, una silueta aparecía, una figura enorme y solitaria, moviéndose con una gracia imposible por la nieve profunda, siguiendo una ruta invisible a través de los valles glaciares. Era una peregrinación silenciosa que aprendí a no cuestionar, a no analizar. Simplemente aceptaba su existencia como aceptaba la del viento y la roca. Él era parte de la montaña, yo era solo un testigo. Mi única interacción era el respeto a la distancia, un pacto no hablado de mutua ignorancia. Yo nunca salía en él, nunca se acercaba, y así, año tras año, el secreto se mantenía a salvo entre nosotros dos y el silencio blanco. Pero, ano. El silencio se rompió. Pausa corta, no con un estruendo, sino con un cambio sutil en su textura. Era un silencio con peso, con la expectativa de siempre. Why do you repent? Ya no lo era. Estaba en mi puesto de observación, la ventana que da al claro, con la vieja taza de té caliente entre las manos. Oí el familiar crujido profundo de sus pisadas en la nieve, un sonido que conozco mejor que mi propio latido. Pero también oí algo más, en contrapunto, algo más ligero, más rápido, como un arrastrar de pies frenético en la nieve polvo. Y después, un resoplido bajo, gutural, un sonido que no era de esfuerzo, sino de impaciencia, de juego. Mi corazón se detuvo. En 49 años, el sonido siempre había sido singular, único, solitario. Dejé la taza, con un temblor que apenas noté. Me moví hacia el telescopio Schmidt-Cassegrain, que apuntó al claro mi único luyo,
el mismo que usé para seguir cometas cuando aún tenía una carrera. Ajusté el enfoque, barriendo la extensión blanca bajo la fría luz azul de una luna casi llena. Y allí estaba Elan, su silueta, inconfundible, recortada contra la nieve resplandeciente, enorme, cubierto de un pelaje espeso y blanquecino que lo hacía casi invisible. Pero mis ojos no se detuvieron en Elan Bajaronan. Y entonces lo vi, acurrucadas contra sus enormes piernas peludas, casi perdidas en su sombra. Había dos versiones más pequeñas, diminutas, en comparación, pero idénticas en forma. Se movían con una energía nerviosa, tropezando, cayendo y levantándose en la nieve. Aaron Creas. La palabra explotó en mi mente, una imposibilidad hecha realidad. No era un peregrino solitario, era un padre. El aire de mis pulmones pareció congelarse. Me quedé pegado al ocular, incapaz de moverme, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Una familia de una especie que el mundo cree un mito, una leyenda para asustar a los turistas, y estaban aquí, en mi patio trasero. El secreto que había guardado como un tesoro solitario durante media vida acababa de multiplicarse por 3, y con ello, el peligro a la vulnerabilidad. Ver a esas pequeñas criaturas, tan torpes y tan vivas, removió algo profundo dentro de mí. El científico, el observador pasivo, se hizo a un lado. Y el hombre que una vez tuvo una familia y la perdió, sintió un impulso primario y abrumador anhelo de proteger. La revelación me golpeó con la fuerza de una avalancha. Supe, en ese instante, que la vieja regla había muerto. Ya no podía simplemente observar con ellas allí. Esas crías no eran un fenómeno abstracto, eran seres frágiles, en el entorno más hostil de la Tierra. El frío, el hambre, los depredadores. Aunque aquí arriba, el único depredador verdadero éramos nosotros. Mi mente se aceleró, repasando mis escasas provisiones, mi aislamiento, el riesgo. Por primera vez en décadas, no sentí el peso de mi soledad, sino el peso de mi responsabilidad. La montaña me había dado un secreto, y ahora me exigía algo a cambio. Me exigía tomar partido. La neutralidad ya no era una opción. Y así, tomé mi primera decisión real en 20 años. Después de una vida de observación pasiva, decidí me levanté, moviéndome con un propósito que no sentía desde hacía una eternidad. Fui a mi despensa, un pequeño armario frío donde guardo lo esencial. No pensé, solo actué. Agarré un bote hermético lleno de orejones y una mezcla de frutos secos de alto valor energético, la misma que uso yo en mis raras excursiones para revisar los sensores remotos. Comida densa, calórica en vida. Caminé hacia la puerta, me puse las botas pesadas y la parca, y abrí la puerta al frío cortante. El viento me abofeteó la cara, y por primera vez, no me sentí como un prisionero en mi cabaña. Me sentí como un guardián saliendo a su puesto. Caminé los 100 metros que separan mi puerta de la gran roca plana que marca el borde del claro. 100 metros que se sintieron como cruzar un océano. Cada paso era una traición a mis propios 49 años de disciplina. Cada crujido de mis botas en la nieve era un grito en el silencio pactado. Dejé el bote sobre la roca. Quité la tapa y retrocedí lentamente, sin darles la espalda. Podía sentir sus ojos sobre mí, una presión invisible en el aire. No los vi moverse, pero sabía que estaban allí, observando. Rompí la primera y más sagrada regla de mi exilio. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, no dormí ni esperé, porque sabía que no había dejado solo comida sobre esa roca. Había dejado una pregunta, y estaba a punto de descubrir la respuesta. Esa decisión de romper mi propio silencio fue el principio de todo. Fue el primer hilo que desharía el tejido de mi vida aislada y me llevaría a la verdad que estoy a punto de contarle. Si han llegado hasta aquí, si sienten el peso de esta confesión y la fragilidad de ese momento, les pido que se queden. Su compañía en este relato es lo único que tengo. Por favor, dejen un me gusta. Suscríbanse al canal y compartan esta historia si creen que hay secretos que merecen ser escuchados. Necesito que alguien, además de estas montañas heladas, sepa la verdad, porque lo que pasó después de esa noche, la respuesta que encontré en la roca a la mañana siguiente, no solo cambió mi invierno, cambió mi comprensión de lo que significa estar solo en el universo. Quédense hasta el final, se lo debo a ellos. A la mañana siguiente,
El mundo era de un blanco cegador. La nieve fresca había borrado cualquier rastro, cualquier prueba de mi transgresión. Por un momento, una parte cobarde de mi deseo, que el bote de comida siguiera allí, intacto, permitiéndome volver a mi vida de observación pasiva, a la seguridad de mi rutina solitaria. Pero el silencio de la cabaña ya no era de paz, sino de una tensión insoportable. Cada crujido de la madera era una pregunta, cada silbido del viento una burla. Esperé hasta que el sol estuvo alto. Un disco pálido en un cielo lechoso. El corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor sordo en el silencio de mi propio cuerpo. Finalmente, la espera se hizo más dolorosa que el miedo a la respuesta. Me vestí, salí y caminé de nuevo esos 100 metros que se habían convertido en la distancia más larga de mi vida. La Neve Version. Excepto por mis propias huellas de la noche anterior, me hizo dudar. Quizá todo había sido una alucinación provocada por la altitud y la soledad, pero al acercarme, vi la roca, y el bote ya no estaba. En su lugar, descansando exactamente en el centro de la gran roca plana, había un objeto, un único canto rodado, negro, pulido y perfectamente ovalado. Lo recogí en estaba frío, de un frío profundo, como si contuviera la esencia misma de la noche. No era una roca cualquiera de la ladera. Su superficie era lisa como el cristal, probablemente pulida durante siglos en el lecho de un río glaciar ahora desaparecido. No había otras rocas como esa a la vista. El bote de comida, mis orellones, mis frutos secos, habían desaparecido sin dejar rastro a ni una miga, ni una huella que no fuera la mía. La nieve alrededor de la roca estaba inmaculada. Era imposible, pero la piedra en mi mano era real, pesada, definitiva. No era un agradecimiento. No era un pango. Era una respuesta. Era un acuse de recibo. La criatura no solo había aceptado mi ofrenda, sino que había entendido la intención detrás de ella. Había entendido que era un gesto, un inicio de algo, y había respondido con un gesto propio. Esa noche, el pacto silencioso quedó sellado. Un nuevo ritual había nacido. Esa noche repetí el proceso, pero esta vez con un propósito diferente. Ya no era un acto de pánico, sino un acto de comunicación. Dejé una pequeña porción de arroz cocido con manteca de yak, una bomba calórica que sabía que sería valiosa. Mientras lo hacía, me di cuenta de la locura de mi situación. Estaba racionando mis propias provisiones, calculadas al gramo para sobrevivir al invierno, para alimentar a una familia de mitos. El científico en mí gritaba sobre la imprudencia, sobre el riesgo de quedarme sin comida antes del deshielo de primavera. Pero el hombre, el exiliado, no podía detenerse. Cada vez que miraba por el telescopio y veía a las dos pequeñas figuras tropezando en la nieve bajo la vigilancia del adulto, sentía una punzada en el pecho que era una mezcla de maravilla y una profunda melancolía. Ellos eran una familia, unida contra el mundo. Yo había perdido la mía por una estupidez, por orgullo. Alimentarlos a ellos se sentía como una forma extraña y retorcida de redención, una penitencia que por primera vez tenía sentido. Cada regalo tiene un precio, y yo estaba dispuesto a pagar el mío. A la mañana siguiente, el arroz había desaparecido. En su lugar, encontré algo que heló mi sangre y aceleró mi mente científica hasta un punto febril. Era un fósil, un trilobites perfecto, incrustado en un trozo de pizarra oscura. Conocía la geología de esta región como la palma de mi mano. Sabía que las vetas de esquisto del Cámbrico estaban a kilómetros de aquí, expuestas en un acantilado casi inaccesible al otro lado del glaciar. Traer esto no fue casualidad. Requiere memoria, planificación, un esfuerzo considerable y sobre todo, inteligencia. No era un objeto bonito encontrado al azar. Era una demostración. Era como si la criatura me estuviera diciendo: sé lo que eres. Sé lo que buscas. Sé lo que valoras. El canto rodado era un saludo. El fósil era una declaración de intenciones. Estábamos estableciendo un lenguaje, no de palabras, sino de objetos y yo, que había pasado media vida escuchando el silencio, de repente estaba inmerso en la conversación más profunda y extraña que jamás había imaginado. El misterio no disminuía, se volvía más íntimo. Los días se convirtieron en semanas, y el ritual
se convirtió en el motor de mi existencia. Mi vida ya no giraba en torno a los manómetros y el queroseno, sino en torno al anochecer y al amanecer, a la ofrenda y la respuesta. Y con la rutina, las reglas no escritas del pacto se hicieron dolorosamente claras. La primera regla: la invisibilidad. Los intercambios ocurrían siempre al amparo de la oscuridad, o más a menudo, durante las ventiscas más feroces. En Chanchaive pasé una noche entera con el telescopio pegado a los ojos, sin parpadear, hasta que la vista se me nubló. No vi nada, ni un movimiento, ni una sombra. En el segundo que me aparté para frotarme los ojos, solo un instante. Al volver a mirar, la comida había desaparecido, y el regalo del día estaba en su lugar. Eran fantasmas, maestros del sigilo, capaces de moverse sin sonido, y sin ser vistos en un entorno donde cada paso cruje. Entendí que parte del acuerdo era mi ignorancia. No debía verlos. La magia, o lo que fuera, requería una cortina de nieve y noche. La segunda regla se reveló una tarde en que el cielo se despejó inesperadamente. Los vi a lo lejos, cerca de la línea de árboles. El adulto estaba sentado, inmóvil, mientras las crías jugaban a una especie de lucha en la nieve. Era una escena de una ternura tan doméstica que me partió el alma. Impulsivamente, preparé la ración de esa noche antes de tiempo y empecé a caminar hacia la roca. A medio camino, el adulto se levantó. No hizo ningún sonido amenazante. No mostró los dientes, simplemente se quedó quieto, una estatua imponente, y me miró fijamente. El aire se volvió pesado, denso. Las crías se detuvieron y se escondieron detrás de sus piernas. El mensaje era inequívoco. Este era su espacio. Me detuve. Levanté una mano, un gesto universal de paz, y retrocedí lentamente hacia mi cabaña. Solo cuando la puerta se cerró a mi espalda, vi a través del telescopio cómo se acercaba a la roca y esperaba. Comprendí la regla. A mi presencia era la barrera. El permiso no era algo que ellos me daban, era algo que yo les concedía con mi ausencia. Los regalos continuaron, cada uno más desconcertante y significativo que el anterior. Una mañana, encontré una pluma, pero no era una pluma normal. Era de un blanco puro, casi luminoso, y pertenecía a un cuervo. Los cuervos de esta altitud son negros, como el carbón. Un cuervo albino es una anomalía genética de 1 en 1.000.000. Encontrar uno, y más aún, obtener una de sus plumas, era estadísticamente imposible. Era un símbolo. En las viejas leyendas de los Sherpas, el cuervo blanco es un mensajero, un puente entre mundos. O era simplemente otra demostración de su increíble conocimiento del entorno, de cada secreto que escondía la montaña. Cada objeto que dejaban en la roca era un nuevo capítulo, en un libro que solo yo podía leer. Un libro escrito en un idioma de maravillas y silencios. Guardé la pluma en una caja de muestras, junto al canto rodado y el trilobites. No eran pruebas para el mundo. Eran las palabras de mi única conversación verdadera. Eran mi conexión. Para no volverme loco, para dar estructura al milagro, empecé a llevar un diario. No un registro científico frío, sino una crónica personal. Describía la comida que dejaba, el objeto que recibía, el tiempo que hacía, el comportamiento de la familia a través del telescopio. Necesitaba ponerles nombres, anclarlos a mi realidad. Al adulto, lo llamé el guardián, por la forma en que vigilaba incansablemente a su prole y a mi cabaña. A las crías, por sus movimientos, las bauticé Nieve y Sombra. Nieve era más audaz, siempre la primera en explorar, su pelaje ligeramente más claro. Sombra, ira, temida, siempre pegada a la pierna del guardián. Escribir sus nombres, describir sus juegos, sus lecciones, me hacía sentir menos solo. Me hacía sentir que, de alguna manera, yo también formaba parte de su círculo de protección. El diario se convirtió en mi ancla, la prueba, solo para mí, de que esto era real, de que después de una vida de mentiras, finalmente había encontrado una verdad por la que valía la pena arriesgarlo todo. Hay secretos que deben ser guardados, pero también deben ser recordados. El coste del ritual no era solo emocional, era físico. Mis reservas de comida de invierno, diseñadas para un solo hombre, ahora se dividían entre 4. Empecé a reducir mis propias porciones. Primero dejé el postre, luego reduje el arroz del almuerzo. Empecé a sentir el hambre como un compañero constante, un frío interno
que ni el té más caliente podía calmar, adelgacé. El frío de la cabaña parecía penetrar más profundamente en mis huesos. A veces, por la noche, el estómago me dolía por el vacío y me preguntaba si sobreviviría para ver el deshielo. Pero entonces pensaba en ellos, en las crías, creciendo, haciéndose más fuertes, gracias a mi sacrificio. Y el hambre se transformaba en otra cosa, en propósito. Era un precio justo. Cada caloría que les daba era una inversión en su supervivencia, en la supervivencia del secreto. Cada regalo tiene un precio. Y por primera vez en mi vida, sentía que estaba pagando por algo que realmente importaba. Mi penitencia ya no era pasiva, era un acto de entrega. Y ellos, a su manera, parecían entender mi sacrificio. El pacto no era unilateral. Una mañana, después de una pequeña avalancha nocturna que bloqueó el sendero que usaba para revisar un sensor de temperatura remoto, encontré una nueva ruta. Alguien, o algo, había marcado un camino alternativo y seguro, a través de un denso bosque de rododendros. Las marcas eran sutiles. Una rama rota aquí, una piedra movida allá. Demasiado deliberado para ser natural, demasiado grande para ser un animal común. El guardián me había abierto un nuevo camino. Estaban protegiendo a su proveedor. No era solo un intercambio de comida por objetos curiosos. Se había convertido en una simbiosis, una alianza de supervivencia en el techo del mundo. Yo les daba sustento, y ellos, con su conocimiento ancestral de la montaña, me mantenían a salvo o me guiaban. La montaña tiene reglas, y ellos me estaban enseñando las de verdad, las que no están en los libros de geología. Fue entonces cuando empecé a oírlo. Era un sonido nuevo, diferente al viento o al crujido del hielo. Un zumbido bajo, resonante, casi infrasónico, que parecía vibrar más en mi pecho que en mis oídos. Sucedía casi siempre al anochecer, coincidiendo a menudo con el momento de los intercambios. No era animal, no era mecánico, era armónico, como el canto de un monje, a una frecuencia increíblemente baja. Apuntaba mis micrófonos parabólicos hacia el claro, pero las grabaciones solo captaban una estática extraña, como si el sonido fuera demasiado complejo o demasiado fundamental para ser registrado por mi equipo. ¿Era su forma de comunicación? Una llamada, una advertencia. Era otro misterio dentro del misterio, una capa más de lo desconocido que me envolvía. El silencio de Sagarmatha ya no estaba vacío. Estaba lleno de un lenguaje que apenas empezaba a intuir, un lenguaje que me llamaba desde el borde de la percepción humana. Waikan su guía también me enseñaron sobre el peligro. Descubrí la tercera regla, los lugares prohibidos. Había una cresta particular al oeste, un pico dentado y oscuro, que siempre evitaban. Lo noté por primera vez cuando vi al guardián desviar bruscamente a Nieve, que correteaba juguetonamente en esa dirección. No fue una corrección suave, fue un movimiento rápido, casi violento, agarrándola del pellejo y arrastrándola de vuelta hacia el refugio del valle. Desde ese día, observé con atención. Bajo ninguna circunstancia se acercaban a esa cresta, ni siquiera miraban hacia ella durante mucho tiempo. Era un tabú, un lugar marcado por un miedo antiguo y profundo. Mi mente científica quería saber por qué. Gases tóxicos de una fumarola volcánica, riesgo de avalanchas impredecibles, o algo más. La montaña no solo tenía lugares sagrados, también tenía lugares malditos, y ellos lo sabían. Esa cresta se convirtió en un signo de interrogación negro en mi mapa mental del valle, una promesa de un peligro aún mayor. Así transcurrió la primera mitad del invierno. Mi rutina, antes un monótono bucle de supervivencia solitaria, se había transformado en un ciclo de propósito y anticipación. Mi aislamiento ya no era una condena, sino un privilegio. Era el único ser humano en la Tierra que presenciaba esto, que participaba en esto. El miedo inicial a lo desconocido se había transformado en un profundo y feroz instinto protector. El guardián, Nieve y Sombra, ya no eran ellos, una curiosidad científica. Eran mi familia secreta. Mi razón para medir el paso de los días, no por las páginas del calendario, sino por los regalos dejados sobre una roca helada. El exilio que una vez me pareció el final de mi vida, se había revelado como el verdadero comienzo. Había venido aquí para huir de una mentira. Y en el proceso, había tropezado con la verdad más grande de toda. Una verdad que crecía y se hacía más compleja con cada nuevo amanecer. Una noche,
La cercanía de nuestra extraña relación se manifestó de una forma que me dejó sin aliento. Una tormenta repentina, una de esas furias blancas que descienden de la nada, amenazaba con arrancar la antena principal de radio de su anclaje en el tejado. Tuve que salir en medio del vendaval, con el viento aullando y la nieve cegándome, mientras luchaba con las cuerdas heladas. Con los dedos entumecidos y el rostro quemado por el frío, sentí esa presión familiar en el aire, esa sensación de ser observado. Me giré bruscamente, protegiéndome los ojos. Y allí, en el límite del claro, apenas visible a través del torbellino de nieve, estaba la silueta del guardián. Estaba más cerca de lo que nunca había estado de la cabaña. No se movió, no hizo ningún sonido. Simplemente se quedó allí, una presencia sólida en medio del caos observandum. No había amenaza en su postura, solo una quieta y silenciosa vigilancia. Fue un momento de reconocimiento mutuo. En medio de la furia de la montaña, éramos dos guardianes, cada uno protegiendo su hogar. Aquel momento en la tormenta, esa vigilancia silenciosa, marcó un antes y un después. Ya no éramos solo dos seres compartiendo un valle, éramos cómplices. Elven, antes basado en la curiosidad y la necesidad, empezó a tejerse con hilos de confianza. Una tarde, mientras limpiaba la nieve del panel solar, oí un sonido rítmico, un golpe sordo, seguido de otro. Asterisk, toc, 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 toc. Asterisk, el mismo ritmo que yo usaba al partir leña. A través del telescopio, vi a Nieve, la más audaz de las crías, golpeando un tronco hueco con una piedra. No era Azaranme, estaba imitando. Repetí mi patrón con el hacha, 2 golpes rápidos y uno lento. A lo lejos, a través del aire cristalino, llegó la respuesta a 2 golpes rápidos, uno lento. Un escalofrío me recorrió. Estábamos conversando. No solo intercambiábamos objetos, estábamos compartiendo patrones, ideas, estábamos aprendiendo el uno del otro. El guardián observaba desde la distancia, permitiendo que esta increíble lección tuviera lugar. El secreto que guardaba ya no era solo sobre su existencia, sino sobre su cognición. Mi diario se llenó de estas pequeñas interacciones. Sombra, la cría tímida, comenzó a dejarme cosas diferentes a las del guardián. No fósiles ni plumas raras, sino cosas pequeñas, casi infantiles. Un manojo de musgo de un color verde brillante, atado con una fibra de corteza. Una piña de pino perfectamente intacta, algo raro a esta altitud. No eran tesoros, eran juguetes, eran los objetos de su mundo, ofrecidos con una inocencia que me desarmaba. Cada banana. Encontrar estos pequeños regalos en la roca era como recibir un dibujo de un niño. Me recordaba con una claridad dolorosa las mañanas en que mis hijos me dejaban sus tesoros en la mesita de noche. La montaña, en su infinita y extraña sabiduría, no solo me había dado un propósito, sino que me estaba devolviendo, de una forma espectral, las migajas de la vida familiar que yo mismo había destruido. Cada regalo tiene un precio, y el mío era el eco constante de mi propia pérdida. Ahora, reflejado en la felicidad de otra familia. El invierno se profundizó, y con él, nuestra extraña coexistencia. Aprendí a leer sus señales. Un aullido bajo y largo por la noche significaba que una tormenta se acercaba, mucho antes de que mis instrumentos lo registraran. Empecé a confiar más en sus pronósticos que en mi barómetro. Una vez, dejé un trozo de pescado seco que había guardado, un manjar salado. A la mañana siguiente, el pescado seguía allí, pero a su lado había un montón de bayas de enebro. El mensaje era claro: la sal era mala para ellos. Estaban cuidando de su propia salud, pero también me estaban enseñando, corrigiendo mi ignorancia sobre sus necesidades. La relación se había vuelto recíproca, de una forma que nunca anticipé. No era un científico estudiando a un espécimen, era un vecino aprendiendo de otro. Un intercambio de conocimientos esenciales para la supervivencia en ese lugar implacable. Cada día me sentía menos un climatólogo exiliado y más un aprendiz de la montaña. Entonces, el mundo de abajo, con toda su estridencia y su indiferencia, decidió visitarnos. Lo oí mucho antes de verlo. Un sonido antinatural, un batir de aire que no pertenecía al viento. Un helicóptero de un naranja chillón, como un insecto venenoso, apareció sobre la cresta del este
rompiendo la paz sagrada del valle. El sonido era una profanación. Las palas cortando el aire fino producían una vibración que sentí en el pecho, un martirio ansioso que resonaba con el de mi propio corazón. Observé con impotencia cómo descendía hacia el valle inferior a unos pocos kilómetros de distancia. Vi a través del telescopio cómo la familia se desvanecía entre las sombras de un grupo de rocas, sus movimientos rápidos y silenciosos. El guardián los cubrió con su cuerpo, volviéndose casi uno con la pared de la montaña. Por primera vez, sentí el verdadero terror de la exposición. El mundo no sabía que existían, y por eso mismo, era su mayor amenaza. Del helicóptero descendió un grupo de lo que solo puedo describir como bárbaros modernos, aliesquiadoris, segientus, y adrenalina. Sus gritos y risas resonaban de forma antinatural en el silencio, ecos profanos que rebotaban en las paredes de los glaciares. Por la noche, encendieron una fogata y pusieron música. Un pulso electrónico que contaminaba la quietud de las estrellas. El sonido era una violación, una agresión a todo lo que este lugar representaba. Me sentí como el guardián de una catedral invadida por una horda ruidosa. Mi frustración se convirtió en un nudo de ansiedad. Estaban demasiado cerca. Sus huellas, su ruido, su misma presencia, borraban la invisibilidad que los mantenía a salvo. Sabía que el guardián no los atacaría. Su instinto era el sigilo, no la confrontación. Pero la curiosidad humana es un arma peligrosa, y solo era cuestión de tiempo antes de que uno de esos turistas adinerados apuntara su cámara en la dirección equivocada. Y entonces ocurrió. Fue una tarde, con el sol bajo tiñendo la nieve de un rosa pálido. Uno de ellos lanzó un pequeño dron al aire. Un zumbido agudo y molesto, como el de un mosquito metálico, llenó el valle. Lovai Ascender, un punto negro contra el cielo inmenso. Al Principu voló sobre su campamento, grabando sus proezas en la nieve, pero luego, su operador, probablemente aburrido o simplemente curioso, lo dirigió hacia mi lado del valle, directo hacia la hondonada donde sabía que la familia se refugiaba durante el día. El pánico se apoderó de mí, frío y absoluto. Era un ojo volador, indiscreto y tecnológico, a punto de descubrir el secreto más grande del planeta para convertirlo en un vídeo viral. La intimidad de su hogar, su santuario, estaba a punto de ser violado por un juguete para ricos. Sentí una oleada de rabia protectora que me cegó. Tenía que detenerlo. Mi mente se aceleró, buscando opciones. No podía salir y hacerles frente. No podía dispararles sin revelar mi propia posición. Mi aislamiento era mi única defensa, pero en ese momento también era mi jaula. Entonces, mis ojos se posaron en la esquina de la cabaña, donde descansaba mi vieja radio de onda corta. Una potente unidad Hallicrafters que rara vez usaba. Era mi único enlace de emergencia con el mundo, pero también podía ser un arma. Recordé las historias de mi mentor sobre las interferencias electromagnéticas y cómo los primeros radares volvían locos a los instrumentos de navegación. Una idea desesperada y peligrosa tomó forma en mi mente. No había tiempo para pensar en las consecuencias. Corrí hacia la radio, mis manos temblando mientras encendía los interruptores. El familiar zumbido de los tubos de vacío al calentarse fue el sonido más esperanzador que había oído en mi vida. El dron estaba a menos de 200 metros de la hondonada. Sin dudarlo, agarré el micrófono, sintiendo el plástico frío en mi palma sudorosa. No sintonicé una frecuencia. Giré el dial de la banda de transmisión a toda velocidad, mientras pulsaba el botón de emisión en ráfagas caóticas. Sonido de estática de radio caótica y potente. Envié un pulso de ruido blanco. Di estática pura a través de todo el espectro. No era un mensaje. Era un grito electrónico, una bomba de interferencia diseñada para sobrecargar los sensibles circuitos del dron. La aguja del medidor de potencia de la radio se disparó hasta el rojo. Las luces de mi cabaña parpadearon bajo la repentina demanda de energía. Por un instante, el único sonido en el universo fue el caos que yo mismo estaba desatando sobre las ondas de radio. Una profanación para salvar otra. Mi corazón latía al ritmo frenético de la estática que vomitaba la antena. Estaba apostando mi anonimato contra la vida de ellos. A través del telescopio, con los ojos llorosos por la tensión, vi el efecto. El dron
que volaba con una precisión arrogante, vaciló. Su zumbido agudo se volvió errático, entrecortado. Se detuvo en el aire, giró sobre sí mismo como un insecto herido y luego, con una última sacudida, cayó en picado. Desapareció sin sonido en un profundo ventisquero, tragado por la nieve polvo. Un silencio repentino y absoluto cayó sobre el valle, más profundo y pesado que antes. Había funcionado. El alivio me inundó, tan intenso que mis rodillas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared. Estaban a salvo. Había logrado protegerlos. Respire hondo, el aire helado quemándome los pulmones, sintiendo una victoria salvaje y solitaria. Pero mientras el eco de la estática se desvanecía en mi cabeza, una nueva y terrible comprensión comenzó a asentarse, fría como el hielo del glaciar. Cada regalo tiene un precio, y el precio de salvarlos en ese momento fue anunciar mi presencia al mundo entero. Los esquiadores, como supe más tarde al escuchar sus conversaciones por radio, culparían a la extraña interferencia magnética de las montañas. Pero yo sabía la verdad. Una ráfaga de radio de esa potencia, no registrada, emitida desde un cuadrante supuestamente deshabitado del Parque Nacional de Sagarmatha, no pasaría desapercibida para cualquiera que estuviera escuchando. Agencias gubernamentales, militares, centros de investigación. Alguien, en algún lugar, acababa de ver una luz roja parpadeando en un mapa. Mi acto desesperado de protección fue como encender una bengala en la noche más oscura. Había protegido a la familia de un perro curioso, pero acababa de atraer la atención de una jauría de lobos. La paranoia empezó a carcomerme. El silencio de mi cabaña ya no era un consuelo, sino una cuenta atrás. Miré hacia la hondonada. Estaba Vesha. El guardián, nieve y sombra se habían ido. Mi acto de guerra electrónica, mi grito de estática, los había asustado tanto como al dron. ¿Cómo podrían entender que el caos que yo había desatado era para protegerlos? Para ellos, probablemente fue una amenaza más. Una agresión sónica que los expulsó de su refugio. El vínculo que tanto me había costado construir, esa frágil confianza, podría haberse roto para siempre. Sentí una punzada de fracaso tan aguda que me dobló. En mi torpe intento de ser un guardián, quizás me había convertido en otro monstruo más en la victoria de hacía unos momentos. Se convirtió en ceniza en mi boca. Me quedé solo en mi cabaña, rodeado por un silencio que ahora se sentía acusador, preguntándome si alguna vez volvería a verlos. La amenaza humana no solo había puesto en peligro su existencia, sino también mi única conexión con la vida. Los días siguientes fueron una tortura. Los esquiadores se fueron, dejando tras de sí solo basura y el eco de sus risas. Pero el valle permaneció vacío. La roca, nuestro buzón sagrado, quedó desnuda mañana tras mañana. Dejaba la comida cada noche. Un acto de fe ciega, pero al amanecer seguía allí, congelada y burlona. El silencio se volvió mi enemigo. Cada crujido de la cabaña me hacía saltar. Cada ráfaga de viento en la antena sonaba como la estática de una radio de vigilancia. Repasaba mi acción una y otra vez. ¿Había otra opción? ¿No? ¿Pagaría el precio? Sí, Anne. Pero el coste más alto no era el riesgo de ser descubierto, sino la posibilidad de haber perdido su confianza para siempre. Mi penitencia había entrado en una nueva fase, una de espera y de culpa. En un mundo que de repente se había vuelto demasiado silencioso. Mi vida, que había encontrado un centro, volvía a estar a la deriva, en un océano de soledad blanca. Comprobaba el horizonte constantemente, barriendo las crestas con el telescopio, hasta que los ojos me dolían a nada. Era como si nunca hubieran existido, como si toda la experiencia hubiera sido una elaborada alucinación, producto de la altitud y la soledad. Empecé a dudar de mi propia cordura. Miraba el fósil, la pluma blanca, el canto rodado negro. Eran reales, estaban en mi mesa, pero la ausencia de sus dueños era más poderosa que su presencia física. La montaña me había dado un regalo, y luego me lo había arrebatado, castigándome por mi intromisión, por traer el ruido del mundo humano a su santuario. La montaña tiene reglas, y yo había roto la más importante y la de mantener su paz a salvo de mi propia especie. Me sentí como un traidor, atrapado entre dos mundos, y sin pertenecer a ninguno. La soledad que sentía ahora era 1000 veces más profunda que la que había sentido antes de conocerlos. Y entonces
En la cuarta mañana, cuando la esperanza era ya una brasa moribunda, la encontré. No estaba en la roca, la comida seguía intacta allí. Estaba en el umbral de mi puerta, medio enterrada en la nieve que se había acumulado durante la noche. Era una pequeña piedra blanca, casi esférica, pulida por el agua, hasta quedar perfectamente lisa. El tipo de piedra que cabría en la palma de una cría. El tipo de piedra que Sombra podría haber usado para jugar. No era un regalo formal del guardián. No era un intercambio. Era un mensaje. Una señal tentativa, casi tímida, dejada en mi misma puerta, el lugar más cercano al que se habían atrevido a llegar. No era una declaración. Era una pregunta. ¿Sigues ahí? ¿Podemos confiar en ti? ¿Ha pasado el peligro? El aire se escapó de mis pulmones, en un suspiro tembloroso. No los había perdido. Estaban asustados, siames, pero el vínculo, aunque dañado, no estaba roto. Y en esa pequeña piedra blanca, sentí el peso de una nueva promesa, y el frío de un peligro mucho mayor que se cernía sobre todos nosotros. La pequeña piedra blanca, en mi umbral, fue una tregua. Un perdón la recogí con manos temblorosas. Su peso era insignificante, pero su significado era monumental. Y esa noche, dejé en la roca no solo comida, sino una ofrenda en una barra de chocolate amargo de mi reserva personal. Un lujo casi olvidado. Era un gesto de disculpa, una forma de decir, lo siento por el ruido, por el miedo. A la mañana siguiente, el chocolate había desaparecido. En su lugar, el guardián había dejado una geoda partida por la mitad, sus entrañas brillando con cristales de cuarzo púrpura bajo el sol pálido. La paz había sido restaurada, pero algo había cambiado. Cuando los veía a lo lejos, sus movimientos eran más cautelosos, su vigilancia más intensa. El mundo de abajo nos había rozado, y la cicatriz de ese contacto permanecía, una tensión invisible en el aire helado. Nuestro paraíso secreto había perdido su inocencia. Ya no solo éramos nosotros tres contra la montaña, éramos nosotros contra el mundo que acechaba más allá de las cumbres. A finales de enero llegó la gran ventisca blanca. No era una tormenta normal, sino un fenómeno que solo ocurre una vez por década. El cielo no se oscureció. Se volvió de un blanco lechoso y opresivo, que borró el horizonte, el suelo y el cielo, en una sola entidad indiferenciada. El viento no aullaba. Emitía un gemido bajo y constante, una nota resonante que hacía vibrar la estructura misma de la cabaña. El mundo exterior dejó de existir. Durante 5 días, estuve atrapado, un náufrago en una isla de madera rodeada por un océano rugiente de nieve. El sonido era absoluto en el estruendo del viento, el crujido de la madera bajo toneladas de nieve nueva, y el golpeteo incesante de los cristales de hielo contra la ventana. En esos días, mi único consuelo era pensar en ellos, imaginando al guardián, protegiendo a las crías en alguna cueva profunda, su calor corporal, una fortaleza contra la furia blanca. La ventisca no era solo un evento meteorológico, era un recordatorio brutal de quién mandaba realmente allí arriba. La montaña tiene reglas, y la primera es que tu vida es un privilegio, no andarecho. Cuando la tormenta finalmente amainó en el 6º día, el silencio que dejó atrás fue sobrecogedor, profundo y absoluto. El mundo era nuevo, esculpido en formas suaves y blancas, irreconocible. La nieve se había acumulado hasta la mitad de mi ventana. Me tomó horas abrir un túnel hacia el exterior, cuando finalmente pude mirar hacia el claro. El sol brillaba con una intensidad dolorosa sobre el paisaje inmaculado. Esperabau, senchi Haliviu, el final de un asedio. En cambio, sentí un nudo de hielo en el estómago. El guardián estaba allí, junto a la roca. En Soloan estaba inmóvil, una estatua oscura contra el blanco infinito. La ración de comida que había logrado dejar antes de que la tormenta golpeara con toda su fuerza, seguía allí, cubierta por una fina capa de nieve. No la había tocado. En todas nuestras semanas de ritual, eso nunca había sucedido. Su quietud no era de vigilancia, sino de algo más, una pesada y terrible finalidad. Algo estaba profundamente mal. El guardián permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Ni siquiera miró hacia mi cabaña. Su enorme cabeza estaba ligeramente inclinada. Entonces, lentamente, giró el cuello, no hacia mí, ni hacia el cielo, sino hacia un enorme ventisquero cerca de la línea de árboles.
a unos 50 metros de Elan, y emitió un sonido. No fue un rugido ni un gruñido, fue un lamento, un sonido bajo, gutural y quebrado, cargado de un dolor tan puro y primordial que sentí que me partía el alma. Hizo vibrar el cristal de mi ventana y resonó en mi propia caja torácica, un eco de una pena insondable. Era el sonido del luto, el sonido de la pérdida. En ese instante, supe sin ninguna duda que no era una criatura lo que estaba mirando, sino un padre con el corazón roto. Y supe, con una certeza helada, que una de las crías, ni voz sombra, estaba bajo esa nieve, y el silencio de la montaña se llenó con el eco de su dolor. Rompí la última, y más, sagrada regla. La regla que ni siquiera consideraba una regla sino un axioma. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía acercarme a ellos. Mi pacto se basaba en la distancia, en la ausencia. Pero ese sonido lo anuló todo. El científico, el exiliado, el observador, todos murieron en ese instante. Solo quedó el hombre, el padre que sabía lo que era perderlo todo. No hubo decisión, solo un impulso irrefrenable. Me moví por la cabaña como un autómata, poniéndome la parca, las gafas, los guantes. Mis ojos se posaron en el botiquín de primeros auxilios, que colgaba de la pared, el mismo que había usado para curar los rasguños de mis hijos, hacía una vida. Low, agar, junto con una pequeña sierra de mano de mi mochila de supervivencia. Cada segundo era una eternidad. Cada crujido de mi equipo era una blasfemia contra su duelo. Abrí la puerta y salí al mundo blanco y silencioso, caminando directamente hacia el gigante afligido. La caminata a través del claro fue la más larga y aterradora de mi vida. Cada paso que daba en la nieve profunda era un desafío directo. Esperaba un rugido, una carga, el impacto de una furia justificada por mi intrusión. El guardián se giró lentamente hacia mí, su enorme cuerpo tenso como un resorte. Sus ojos, dos pozos oscuros e inteligentes en el pelaje blanco, se fijaron en los míos. No había rabia en ellos, solo una infinita y desolada desesperación. Y algo más, una súplica. Se quedó inmóvil, observando cómo me acercaba, cómo pasaba a su lado, tan cerca que podría haber extendido la mano y tocado su pelaje. No low highs. Simplemente incliné la cabeza, un gesto de respeto y sumisión, y él me dejó pasar. En ese silencio, en esa quietud, sellamos un nuevo pacto, uno forjado no en la curiosidad, sino en la desesperación compartida. Fue un momento de confianza absoluta, un puente tendido a través de un abismo imposible entre especies entre mundos. Siguiendo su mirada, llegué al ventisquero, y entonces la vi en sombra, la pequeña y tímida sombra. Un abeto, joven, arrancado de raíz por la ventisca, la había atrapado. Una de sus patas traseras estaba atrapada bajo el peso del tronco, torcida en un ángulo antinatural y horrible. Apenas se movía, y solo un débil vaho escapaba de su hocico a intervalos irregulares. Temblaba violentamente, sus ojos grandes y oscuros estaban vidriosos por el dolor y el shock. El corazón se me encogió. El guardián no podía liberarla sin riesgo de aplastarla más. Su tamaño era su fuerza. Pero aquí era su limitación. Se necesitaba un toque diferente. Se necesitaba la precisión de unas manos en mis manos. Dejé caer mi equipo en la nieve y me arrodillé a su lado, susurrando palabras tranquilizadoras que ni yo mismo entendía. El mismo tono que usaba para calmar a mis hijos cuando tenían fiebre. Tranquila, pequeña. Estoy aquí para ayudar. Trabajé con una urgencia febril. El frío desapareció, reemplazado por la adrenalina durante todo el proceso. El guardián se mantuvo a unos metros de distancia, una montaña de dolor y esperanza vigilante. Podía oír su respiración profunda y contenida, cada inhalación un ruego, cada exhalación un suspiro de miedo. El sonido de mi pequeña sierra cortando la madera del abeto era el único ruido en el universo. La madera era densa y estaba congelada a mis músculos ardían. Finalmente, con un último crujido, el tronco cedió. Con cuidado, retiré la rama que aprisionaba su pierna. Estaba claramente rota. Usando 2 trozos de corteza como férulas y vendajes de mi botiquín, inmovilicé la fractura lo mejor que pude. Mis conocimientos eran rudimentarios,
pero era lo único que podía ofrecer. Cuando terminé, Sombra gimió suavemente. El guardián dio un paso adelante. Yo retrocedí, dándole espacio. Con una ternura increíble, la olfateó y luego la lamió suavemente en la cabeza antes de levantarla en sus brazos como a un bebé humano. 2 días después, con Sombra recuperándose lentamente en su guarida, ocurrió la verdadera recompensa. Fui a la roca al anochecer, como de costumbre, pero el guardián no estaba allí. Estaba de pie en el borde del claro, en la dirección opuesta a mi esperaba. Cuando mi vayo giró y comenzó a caminar lentamente, mirando hacia atrás para asegurarse de que lo seguía. Mi corazón latía con fuerza. Esto era nuevo. Esto era una invitación. Lo seguí, sin dudar. No me llevó a una cueva ni a un nido. Me guió por un sendero oculto que yo desconocía, subiendo por la ladera hasta llegar a la imponente cara del glaciar Khumbu. Una pared vertical de hielo antiguo que brillaba con una luz azul sobrenatural bajo el cielo estrellado. El deshielo reciente, producto de inviernos cada vez más cortos, había dejado al descubierto una nueva sección de hielo profundo, un estrato que había estado oculto durante siglos, quizás milenios. El guardián se detuvo frente a esa pared de hielo azul. El aire estaba inmóvil, y era tan frío que dolía respirar. Se acercó al glaciar, y con una solemnidad que me dejó sin aliento, presionó una de sus enormes manos contra la superficie. El gesto era deliberado, como si señalara algo específico. Me acerqué, la curiosidad superando cualquier miedo residual. Miré a través del hielo translúcido, siguiendo la dirección de su mano, y entonces las vi. Al principio, no entendí. Parecían rocas oscuras atrapadas en el interior, pero no eran rocas. Su forma era incorrecta. Eran geométricas, angulosas, con superficies que captaban la luz de las estrellas de una forma extraña, no natural. Vi vigas retorcidas, planchas de un metal que no reflejaba, y una curva que sugería el casco de algo. No eran los restos de una expedición, eran los restos de un naufragio que no pertenecía a ningún océano de la Tierra. El cielo estaba observando. Y de repente, comprendí. Mi mentor no estaba loco. Regresé a mi cabaña esa noche, sintiéndome un hombre completamente diferente. El secreto que guardaba había cambiado de dimensión. Ya no se trataba de proteger a una familia de criptidios. Se trataba de algo mucho más grande. Una verdad que tenía el poder de reescribir la historia humana y nuestro lugar en el cosmos. El fósil, la pluma, los patrones. No eran solo comunicación, eran un prólogo. El rescate de Sombra fue la prueba que necesitaban. Y el naufragio en el hielo era mi recompensa. La respuesta a la pregunta que me había perseguido toda la vida y que había destruido a mi mentor. No se escondían de nosotros. Eran supervivientes náufragos. Cada regalo tiene un precio. Y el precio de salvar a su hija fue recibir una verdad tan pesada que temí que me aplastara. El silencio de mi exilio se había llenado con el zumbido de las estrellas. Sí, este momento, este acto de confianza entre dos mundos que nunca debieron encontrarse, los ha conmovido. Les pido que sigan escuchando. La historia no ha terminado. De hecho, el verdadero peligro apenas comienza. La bengala que encendí en el cielo nocturno fue vista, y los lobos están en camino. Si creen que hay verdades que merecen ser protegidas, dejen un me gusta, suscríbanse al canal y compartan esta confesión. Necesito que estén aquí conmigo para lo que viene, porque el descubrimiento en el hielo no fue el final del misterio. Fue solo el comienzo de la verdadera pesadilla. Quédense hasta el final para entender el precio final de guardar el secreto más grande de la humanidad. La escala de mi secreto y de mi problema se disparó justo una semana después del descubrimiento en el glaciar. El sonido llegó primero como simple, pero no era el batir ruidoso del helicóptero de los turistas. Era un pulso más profundo, eficiente y amenazador. Un elegante helicóptero Bell 407, pintado de un gris mate sin insignias, depositó hombres y equipo a poco más de 1,5 kilómetros de mi cabaña. No intentaron ocultar su llegada, pero sí su presencia. Su campamento, establecido con una velocidad militar, se camufló con redes blancas y grises contra la nieve y la roca, y en cuestión de horas, estaba erizado de antenas y discos parabólicos que no eran para pronosticar el tiempo. Observé a través de mi telescopio, sintiendo un frío que no provenía del exterior. La bengala había sido vista. Los lobos
no estaban en camino. Ya habían llegado y estaban montando su guarida. Mi pequeño mundo, mi santuario de 49 años, se había convertido en una zona de operaciones. Al día siguiente, recibí una visita. Un hombre, ni joven ni viejo, con el rostro curtido por el sol y el viento, pero con ojos que no pertenecían a un montañista. Se acercó a mi puerta. Se presentó como el señor Cole, líder de un equipo de sondeo glaciológico de una universidad privada. Su sonrisa era cortés, pero no llegaba a sus ojos, que lo escaneaban todo en mi equipo, mis libros, mi rostro. Me habló con una calma profesional, explicando que estaban estudiando los efectos del cambio climático acelerado en la integridad del glaciar Khumbu. Era una tapadera perfecta, plausible e impenetrable. La ofrecita, jugando el papel del viejo ermitaño, sorprendido por la compañía. Pero mientras hablábamos de patrones de deshielo y presión barométrica, sentí que sus preguntas eran como sondas, buscando grietas, no en el hielo, sino en mi historia, en mi compostura. Cada palabra que pronunciaba era una mentira calculada, y sabía que esperaba detectar las mías. La verdadera naturaleza de su visita se hizo evidente en nuestra primera conversación. Después de las trivialidades, Cole, mientras sostenía su taza de sin beberla, me preguntó directamente sobre cualquier actividad sísmica anómala, patrones climáticos inusuales que no correspondieran a los modelos. Why, finalmente, la pregunta que me heló la sangre en emisiones de señal de radio no registradas. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que había preguntado por el azúcar. El impacto fue físico. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Lo sabían? No estaban buscando. Estaban confirmando. Mi acto desesperado para salvar al dron había sido la pieza clave que les faltaba. La confirmación de que algo o alguien con capacidad tecnológica se escondía en este valle supuestamente vacío. Mi acto de salvarlos había atraído a los lobos directamente a su puerta. Asentí, fingiendo ignorancia, pero el sabor metálico del miedo llenó mi boca. Mi aislamiento se transformó de una condición a un arma apuntada contra mí. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Por la noche, ya no oía el viento, sino el zumbido casi inaudible de sus drones, pequeños, silenciosos y letales, equipados con cámaras térmicas. Los veía a través del telescopio, puntos oscuros que barrían metódicamente las crestas, pintando el paisaje nocturno con la paleta fantasmal del calor corporal. Cada crujido de la madera de la cabaña eran ellos acercándose. Cada sombra que se movía en el límite del claro era un soldado. Ya no me atrevía a encender la radio, ni siquiera para escuchar las noticias. Desconecté todo equipo no esencial, temiendo que sus emisiones pudieran ser rastreadas. Mi hogar se había convertido en una jaula de cristal, y yo estaba atrapado dentro, sabiendo que cada uno de mis movimientos era observado, analizado y registrado. El pacto con el guardián estaba roto por la fuerza. No podía acercarme a la roca. No podía dejar comida. Mi protección se había vuelto un peligro para ellos. Los intercambios cesaron. La roca plana, nuestro punto de encuentro sagrado, permanecía vacía y cubierta de nieve. El silencio de la familia no era una elección, era una necesidad impuesta por los nuevos depredadores. Mi corazón se encogía de culpa cada noche. Tenía comida, pero no podía dársela. Tenía un vínculo, pero no podía usarlo. Me limitaba a observar impotente como el equipo de Cole desplegaba su tecnología. No buscaban huellas, usaban radares de penetración terrestre, taladros para extraer núcleos de hielo y magnetómetros. Su búsqueda no era biológica, era geológica, o más bien, arqueológica. No buscaban a la criatura, buscaban lo que la criatura custodiaba. Estaban mapeando el glaciar, centrándose en la cara del Khumbu, con una precisión que no dejaba lugar a duda. No estaban explorando. Estaban triangulando una posición, la misma posición que el guardián me había mostrado. El señor Cole volvió una semana después. Esta vez, su amabilidad era una fina capa de hielo sobre acero. Llevaba una tableta y me mostró imágenes satelitales de la zona, señalando lo que él llamaba una anomalía gravitacional. Luego, de manera casual, mencionó haber leído sobre mi pasado, sobre el escándalo en la universidad, sobre mi mentor y sus teorías excéntricas. No fue una acusación, fue una jugada de ajedrez. Me estaba diciendo: sé quién eres.
Sé que mentiste una vez para proteger un secreto como este. Sé que eres prescindible. La amenaza implícita era clara, coopera, y quizás puedas salir de esto. Obstaculízanos, y tu accidente en esta montaña solitaria no sorprenderá a nadie. Estaba acorralado no por muros, sino por mi propia historia. Cada regalo tiene un precio. Y el precio de mi antigua mentira era ser el sospechoso perfecto para esta nueva verdad. A través del telescopio, en raras y breves ocasiones, los veía. La familia se había retirado a las grietas más profundas y a las cuevas más altas, lugares que ni siquiera yo sabía que existían. Sus movimientos eran furtivos, nocturnos, llenos de un miedo que me partía el alma. Vi al guardián enseñar a las crías a moverse por debajo de las cornisas de nieve para evitar ser detectados desde el aire. Su mundo, antes un reino de miles de kilómetros cuadrados, se había encogido a unos pocos escondites desesperados. La alegría de sus juegos había sido reemplazada por lecciones de supervivencia contra un enemigo que no podían ver pero sí sentir, y todo era culpa mía. Mi desesperado acto de protección probablemente había condenado a los mismos seres que intentaba salvar. Estaba presenciando el asedio de su hogar, el fin de su mundo, y yo era el traidor involuntario que había guiado al ejército hasta sus murallas. La presión se intensificó cuando el equipo de Cole encontró algo. Oí un cambio en sus comunicaciones por radio, una excitación controlada. Concentraron todos sus equipos en un área de no más de 50 metros cuadrados, en la cara del glaciar. Vi cómo instalaban un taladro de núcleo profundo, una máquina monstruosa, cuyo zumbido profanaba el silencio de la montaña día y noche. Estaban perforando el hielo antiguo, acercándose centímetro a centímetro al naufragio. La inevitabilidad de la situación me aplastaba. Era como ver una avalancha formarse en cámara lenta, sabiendo que nada podía detenerla y que iba a arrasarlo todo. El guardián, desde una cresta lejana, también observaba. Su silueta recortada contra el cielo era la de un rey, viendo cómo saqueaban la tumba de sus ancestros. Y yo era el único que entendía la profundidad de su impotencia y su rabia. Una tarde, mientras el taladro chirriaba contra el hielo milenario, el guardián hizo algo que nunca había hecho. Se paró en una cresta visible desde el campamento de Cole y desde mi cabaña, y emitió aquel extraño zumbido resonante que yo había oído antes. Pero esta vez no era un canto, era una advertencia ante un desafío. Un pulso de energía sónica, que hizo que las radios de Cole soltaran un chillido de estática. Fue un acto de pura desesperación. Estaba revelando su presencia para intentar detener la profanación. Cole y sus hombres salieron de sus tiendas, mirando hacia la cresta con binoculares. No vieron a una bestia. Vieron al guardián de su objetivo. Vieron la confirmación final. La búsqueda había terminado. Ahora comenzaba la caza. El acto del guardián, nacido de la desesperación, había firmado su sentencia. Esa misma noche, con la luna llena iluminando el valle como un reflector de prisión, el señor Cole vino a verme por última vez. Su rostro estaba desprovisto de toda cordialidad. «Doctor Torres», dijo. Su voz plana y fría. «Agradecemos su hospitalidad. Mañana al amanecer, iniciaremos un barrido a gran escala de la cresta oeste y aseguraremos el activo. Le sugiero, por su propia seguridad, que no salga de su cabaña bajo ninguna circunstancia». No era una sugerencia, era una orden de arresto domiciliario. El activo era el naufragio. El barrido era para capturar o eliminar a sus guardianes. Me quedé en la puerta, viendo cómo su figura se alejaba. Una silueta oscura en la nieve azul. El amanecer estaba a solo unas horas. Tenía que tomar una decisión, una elección final entre mi vida, la verdad que había jurado proteger, y la familia que había llegado a amar. La montaña esperaba mi última jugada. El silencio antes del fin era absoluto. La última noche, con la amenaza de Cole pesando sobre el valle, como una losa de granito, fui a la roca por última vez. No llevé comida, no llevé equipo, solo llevé el peso de mis 49 años de silencio y el terror de lo que el amanecer traería. El aire estaba increíblemente quieto, cada cristal de hielo suspendido en una calma premonitoria. No esperaba encontrarlos. Creía que se habían escondido para siempre, que mi torpeza los había condenado a un miedo perpetuo. Pero cuando llegué al claro, bañado en la luz azulada de la luna, me detuve en seco. No estaba solo,
el guardián. Estaba la familia entera, nieve y sombra, acurrucadas contra sus piernas, y el guardián, de pie, esperándome, no como un animal esperando comida, sino como un igual, esperando una conversación final. El silencio entre nosotros no era de miedo, sino de una profunda y trágica solemnidad. La montaña contenía el aliento guayo también. Sabía que este era el final de algo, no sabía que era el principio de todo. El guardián ignoró por completo el lugar donde solía dejar la comida. Dio un paso adelante. Sus enormes pies, apenas haciendo ruido en la nieve compactada. El movimiento fue lento, deliberado, lleno de un significado que sentí en lo más profundo de mis huesos. Se agachó, algo que nunca le había visto hacer con tanta lentitud, y colocó un objeto oscuro sobre la nieve. Justo frente a mí, no era una roca, ni un fósil, era metal. Un fragmento retorcido, con los bordes fundidos, pero con una superficie extrañamente intacta. Instantivamente, me, Eredil Wilo Talkway. Estaba tibio, a pesar del frío glacial, y vibraba con una energía casi imperceptible, un zumbido subsónico que resonaba en la punta de mis dedos. Y entonces, la memoria me golpeó con la fuerza de una avalancha añera. Idéntico al meteorito anómalo que mi mentor encontró en esta misma región 50 años atrás. El artefacto que arruinó su reputación. La prueba que yo, por cobardía, ayudé a desacreditar. La revelación fue tan vertiginosa que casi me caigo. Mi exilio, mi penitencia de décadas, en esta cabaña, no fue un accidente, no fue una elección. Fue un destino del que había estado huyendo toda mi vida. Mi mentor no me habló de este lugar solo porque era hermoso y remoto. Me habló de él porque sabía que la respuesta estaba aquí. La verdad por la que sacrificó su vida no estaba perdida. Estaba siendo custodiada. El guardián levantó la cabeza y me miró. Y en sus ojos no vi a una bestia, sino a un bibliotecario. A un guardián de una reliquia. Esperando al único hombre en la tierra que podía entender su significado. La mentira que me desterró fue la que, irónicamente, me trajo a casa, a la verdad. La vergüenza que me había definido durante 20 años se evaporó, reemplazada por una claridad sobrecogedora. Mi vida no había sido un fracaso, había sido un prólogo increíblemente largo. Entonces, el guardián comenzó a hablar, no con palabras, sino con la gramática del universo. Primero, señaló con su enorme mano a nieve y sombra, que nos miraban con sus ojos oscuros y curiosos. El mensaje era obvio en futuro, generaciones, inocencia. Luego, levantó lentamente su brazo, un gesto de una solemnidad casi sacerdotal, y señaló hacia el cielo. No a la luna, no a una constelación. Señaló a una estrella concreta, un punto de luz fijo y constante que no parpadeaba, en el corazón de la constelación de Cygnus. No era una estrella cualquiera. Yo, el astrónomo aficionado, lo sabía. Era un punto de interés, conocido por su extraña estabilidad. No era una señal de origen, era una señal de destino. Un faro en una llamada a casa. La imagen quedó grabada en mi retina: las crías abajo, la estrella arriba, la familia varada, mirando su hogar a años luz de distancia. Y entonces, hizo lo último, lo que lo cambió todo. Abrió la boca, y en el silencio absoluto del Himalaya, reprodujo un sonido. No era un gruñido, no era un lamento. Era el sonido exacto, perfecto, de la estática de la radio de onda corta, que yo había transmitido para derribar el ron. Sonido de estática de radio caótica y potente, la misma cacofonía de frecuencias, el mismo pulso caótico. Lo reprodujo a la perfección, una imitación sonora impecable que salió de su garganta y llenó el claro. El sonido de mi desesperado acto de protección era, para él, un dato, una pieza de información. Y en ese instante, el último velo cayó. La revelación no fue un susurro, fue un grito que me dejó sordo. El rompecabezas más grande de la historia de la humanidad se resolvió con una devastadora y simple pieza de ingeniería inversa acústica. Y la verdad era mucho más terrible y triste de lo que jamás había imaginado. No se estaban escondiendo de nosotros, estaban varados. El naufragio en el hielo no era un secreto, era una tumba. Y ellos, los descendientes de los supervivientes, habían estado aquí durante generaciones, esperando. Su peregrinaje anual
No era un ritual místico, era una revisión de su equipo dañado, un intento desesperado de enviar una señal. Y nosotros, con nuestra civilización ruidosa, con nuestro parloteo incesante de ondas de radio, televisión y satélites, estábamos ahogando su llamada de auxilio. No éramos sus depredadores, éramos una interferencia. Nuestra existencia, nuestro progreso, era el muro de ruido que los mantenía prisioneros en nuestro mundo. El zumbido que yo oía no era una advertencia, era su faro, una llamada de socorro que llevaban generaciones emitiendo, y que nuestro propio ruido volvía inaudible. Eran náufragos en una isla cuyo océano estaba hecho de nuestra propia indiferencia sónica. Justo en ese momento, en la cima de la cresta lejana, aparecieron luces, faros potentes de motos de nieve, cortando la oscuridad, avanzando en formación. Cole y sus hombres. El amanecer había llegado antes de tiempo. El barrido iba a comenzar. El guardián emitió un gruñido bajo, no dirigido a mí, sino a las luces. Acercó a sus crías, protegiéndolas con su cuerpo. Vi el pánico en los ojos de nieve, vi a Sombra Tembler. Su pata, recién curada, todavía frágil. Y en ese instante, mi última decisión se tomó sola. No hubo debate. No hubo mía. Solo una certeza absoluta, fría y pura, como el hielo del glaciar. No podía luchar contra ellos. No podía razonar con ellos. No podía revelarles la verdad, porque la convertirían en un arma o en un circo. Pero podía darles a ellos, a mi familia secreta, lo único que aún me quedaba por ofrecer. La única moneda que vale algo en el borde del mundo en el tiempo. No corrí. No me escondí. Me di la vuelta y caminé con calma hacia mi cabaña, mi hogar, mi prisión, mi laboratorio. Cada paso era un adiós. A la montaña, al silencio, a la única verdad que había conocido. Entré y fui directamente a por los bidones de queroseno. Sin dudarlo, rocié mis notas, mis diarios de 50 años, las pruebas, los mapas, las grabaciones. Rocié las paredes de madera que habían absorbido mis suspiros y mis esperanzas. Enrocié mi propia cama, mi vida enera, mi penitencia y mi redención, reducidas a combustible para un último acto. Encendí una cerilla. El pequeño silbido de la llama fue el último sonido de mi antigua vida. La explosión resultante sería mi confesión final y mi última gran mentira, un trágico accidente de un viejo ermitaño. Un faro de fuego que atraería a Cole y a sus hombres hacia los restos de mi vida, y los alejaría de la de ellos. Mi voz, la que escuchan ahora, no proviene de la ceniza. Proviene de un lugar mucho más ruidoso. Una estación de autobuses abarrotada en Katmandú, con el sonido de bocinas, de gritos y de un mundo al que ya no pertenezco a mi alrededor. La explosión fue mi cobertura. Mi muerte fue mi escape. Mientras el fuego consumía mi pasado, yo me deslicé por las sombras, usando los mismos caminos que el guardián me había enseñado, y desaparecí. Sacrifice, mi nombre, mi historia, todo, por una verdad que nunca podré contar, por un secreto que debe ser guardado. Me he convertido en un fantasma, un hombre sin pasado y sin futuro, cuyo único propósito es llevar esta carga en silencio. La moraleja final no es que debamos temer a lo desconocido que hay en las estrellas, sino que debemos temer aquello a lo que nuestro propio ruido, nuestra propia arrogancia, nos ha vuelto sordos aquí en la tierra. Y mientras me pierdo entre la multitud, un rostro anónimo más, cargo con el peso de ese silencio y con el conocimiento de que en algún lugar, muy por encima del mundo, en la cima solitaria del planeta, una familia sigue esperando. Una familia que mira una estrella lejana, emitiendo una llamada que nadie puede oír. Y el cielo, silencioso y paciente, sigue observando. Mi historia ha terminado. Gracias por escucharla, por ser mis únicos confidentes. Su atención ha sido el único tributo a su existencia. Si esta confesión ha significado algo para ustedes, si creen que hay silencios que merecen ser escuchados, les pido una última cosa. Dejen un me gusta. Suscríbanse y compartan esta historia. Y quédense para el próximo relato que aparecerá en su pantalla. Quizás en él, otra voz solitaria encuentre el valor para romper su propio silencio. Quizás